Buenas noches, estimados alumnos. Vamos a continuar entonces con nuestro ciclo de charlas, comenzando con el grupo de Carlos da Costa, Nicole Vega, Evelyn Muñoz, Juan Saavedra y Nelly Lorenzo, quienes van a exponer la normativa para tubos y accesorios de drenaje de PVC, según la DGI Copanit 473-99. Adelante, por favor. Buenas noches, profesor y compañeros. En esta ocasión, junto a mis compañeros, les estaremos compartiendo sobre la norma DGNTI Copanit número 473 de 1999. Siguiente. Objetivos de la norma. Como ya se sabe, la DGNTI es el ente nacional de normalización que actúa en la elaboración, adopción y adaptación de las normas en el ámbito de la industria, del comercio y el servicio. Además, es el organismo notificador competente para divulgar dicha información normativa ante las instancias nacionales e internacionales. En este caso, dicha información normativa es de contexto hacia lo que es los tubos y accesorios de drenaje tipo PCM de poli-PVC. Es cierto decir que el cloruro de polivinilo es un material económico y versátil que se utiliza en una variedad de aplicaciones y en esta ocasión se normaliza como material de productos de drenaje. El PVC es un material conocido por conservar la energía y el agua mediante la creación de tuberías casi sin fugas y no propensas a la corrosión y resistentes a lo que es la tensión medioambiental. Esta actividad tiene como objetivo elaborar especificaciones técnicas que se utilicen de manera voluntaria como referencia para mejorar la calidad, la seguridad de cualquier actividad tecnológica, científica, industrial o de servicio en torno al uso de plástico, tubos y accesorios de drenaje. Tanto a nivel nacional como internacional, la normalización juega un papel fundamental y muy importante, ya que se puede lograr como objetivo de la norma lo que incluye: número 1, los requisitos y métodos de prueba para materiales, dimensiones, mano de obra, aplastamiento, resistencia de impacto, rigidez del tubo, calidad de extrusión, sistemas de unión y una forma de marcado para tubo y accesorios de drenaje, tipo PCM de poli, conocido también como el cloruro de vinilo, PVC. Todas estas son especificaciones del diseño, producción y certificación de tales productos PVC, descritos por procedimientos y requisitos redactados en dicha norma que prontamente mis compañeros le compartirán. En segundo, los aspectos relacionados con las instalaciones de productos de PVC certificados serán indicados en lo siguiente. Los tubos y accesorios fabricados bajo esta especificación deberán ser instalados de acuerdo con la práctica D2321. La D2321 es la práctica para instalaciones subterráneas de tubo, termoplástico para drenaje y otras aplicaciones de flujo por gravedad. Dentro de las recomendaciones en los objetivos se incluyen los siguientes. Siguiente, por favor. El texto de la norma provee notas de pie de página y apéndices que sirven como material explicativo, tales como tablas y figuras. También los valores especificados en unidades de pulgadas y libras serán considerados como normas. Los valores entre paréntesis son informativos únicamente. Y también se debe ser responsable al establecer las normas de seguridad y salud, ya que las prevenciones de riesgo en la norma son en ciertas secciones, lo que indica que no en todo momento se expresará o se informará de alguna regla de seguridad o salud, sino que la persona que lo lea y lo ponga en práctica debe mantenerlo en práctica, aunque no esté especificado en dicha norma. Principales definiciones. Definición de la norma. Las definiciones concuerdan con la terminología F412 y las abreviaturas concuerdan con terminología D1600. A menos que se especifique lo contrario, la abreviatura para el plástico policloruro de vinilo es PVC. El término PCM no es una abreviatura, sino una designación arbitraria para un producto que tiene ciertas dimensiones. La
412 es la terminología relacionada con sistemas de tuberías plásticas. La D1600 es la terminología para términos abreviados relacionados con el plástico. Gracias. Buenas noches. Me correspondió los requisitos técnicos de la norma. Entre los requisitos tenemos lo que son las rigidez de los tubos, los cementos solventes, la hermeticidad de las uniones y la calidad de extrusión. En la rigidez del tubo dice que los valores de la rigidez del tubo deben cumplir con la tabla 4 que la mostramos ahí en pantalla cuando se aprueban de acuerdo al punto 8. El cemento solvente debe cumplir con los requisitos de la especificación D2564, que son las especificaciones para los cementos solventes para sistemas de tuberías de policloruro de vinilo, PVC. La hermeticidad, las uniones realizadas con los tubos y los accesorios a los tubos acompañados no deberán mostrar signos de fuga cuando se prueben de acuerdo al punto 8.9. La calidad de extrusión, el tubo no deberá despellejarse o desintegrarse cuando es evaluado. Siguiente, por favor. Cualquier accesorio fabricado de tubo o de una combinación de tubo o partes moldeadas será considerado un accesorio de ensamblado y aplicará las siguientes provisiones. Como requisitos generales tenemos que el tubo usado en accesorios de ensamblado debe cumplir con todos los requisitos de calidad y dimensiones incluidos en la lista de las especificaciones. El tubo usado para accesorio ensamblado debe tener un espesor y una pared equivalente o mayor al espesor de la pared. Aquellos tubos que los accesorios va a unir. Ninguna parte de la vena de inyección deberá sobresalir dentro de la válvula de agua de accesorio más de 0.70 milímetros. Todos los extremos o uniones expuestas a drenaje serán rodeadas y libres de cualquier parte rugosa que pudiera retener sólido. Ningún accesorio podrá tener un diámetro interior menor al diámetro interior base. Todas las soldaduras y uniones de cemento solventes serán sólidos. Siguiente, y gracias. Ok, los procedimientos de control. Los métodos de prueba. Bueno, tenemos el acondicionamiento. En este es que tenemos que acondicionar el espécimen. El espécimen en este caso sería el tubo. Este tiene que estar en una prueba de 73.4 centígrados, lo que sería más o menos a 3.6 Fahrenheit. También tiene que estar a un 5% de humedad relativo antes o tener por lo menos 40 horas antes de la evaluación. También tenemos que hacer esta prueba de acuerdo con el procedimiento A de la práctica D618. Esto lo usamos para las evaluaciones que exigen el acondicionamiento. La práctica D618 es la que usamos para los plásticos de acondicionamiento en este caso y también en materiales que sean con aislamiento eléctrico. Después tenemos el muestreo. En este se selecciona la muestra o las muestras de tubos que se acordaron entre el vendedor y el comprador. En un caso, digamos, que no se hubo este acuerdo, cualquier muestreo seleccionado por el laboratorio deberá ser considerado de acuerdo. Gracias. Buenas noches. La Dirección General de Normas y Tecnología Industrial del Ministerio de Comercio e Industria es el organismo nacional de normalización. Este es el encargado por el Estado de los procesos de normalización técnica, la evaluación de la conformidad, la certificación de calidad, metrología y conversión al sistema de unidad. Los tubos y accesorios fabricados bajo certificación deberán ser instalados de acuerdo a la práctica de 2021. Esta práctica para instalaciones subterráneas, termoplástico para drenaje y otras por gravedad. Los requisitos de esta especificación tienen como propósito proveer tubos y accesorios aptos para drenaje de no presión de aguas de desechos y aguas superficiales. Las líneas de desechos industriales deben ser instaladas solamente con la aprobación específica de una autoridad conocedora del código,
ya que Salió, papá, ¿qué pasó? y cloacas de temperatura por encima de los 140 grados Fahrenheit. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Un par de comentarios solamente. ¿En qué se diferencian las tuberías, fundamentalmente las tuberías de aguas blancas, de las tuberías de drenaje y las tuberías de aguas negras? ¿Alguien tiene alguna idea? Profesor, pienso que porque una maneja presión y la otra solamente es de desagüe. Esa es la respuesta. Así sencillo como eso. Fíjense que, por ejemplo, cuando uno está diseñando las tuberías para aguas blancas, uno las diseña para una presión que anda entre 2 y 3 bar de presión. Es lo típico que se maneja de presión en esas tuberías. Entonces, son tuberías que están presurizadas. ¿Por qué? Porque el agua, para poder conducirse a través del acueducto, tiene que ser bombeada, a menos que baje por gravedad, pero en la mayor parte de las aplicaciones el agua viene por bombeo. ¿Ok? En las tuberías de drenaje, entonces, allí son mucho más, de un diámetro mucho mayor que de las tuberías de aguas blancas. Y como tú bien dijiste hace rato, no manejan esas presiones. Inclusive manejan un caudal mucho menor que las tuberías de aguas blancas. Entonces, esa es la diferencia fundamental. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Entonces, podemos continuar con el siguiente grupo, por favor. Hola, buenas noches, profesor. Buenas noches. Sí, ok. Bueno, vamos a presentar. Nuestro grupo es el grupo sobre la norma de ROM. Así que aquí voy a compartir la pantalla para que podamos presentar todos. Un segundo. Ya se ve, ¿verdad? Correcto, ya se aparece allí la imagen de carta vieja. Exacto. Ok, perfecto. Voy a compartir aquí. Listo. Buenas noches, profesores, compañeros. Hoy tenemos el gusto de presentar la norma DGNTI FOPANIT 28001 sobre ROM. En este caso estamos presentándolos los compañeros Irán Chávez, Aracelo Pinzón, Caroline Díaz, Juan Ramos, Rubén Cajar y Ámbar Sáenz. Aquí tenemos la tabla de contenidos sobre los temas que presentaremos hoy. Sería primero el objeto de la norma, las definiciones principales, los requisitos técnicos, los procedimientos de control y las aplicaciones. Entonces pasa a presentar la compañera Caroline. Buenas noches. Objeto de la norma. Una forma de lograr que los objetos sean más baratos, eficaces, cómodos y seguros es la normalización. Las normas son especificaciones técnicas aprobadas por una institución cuya autoridad es ampliamente reconocida y que establecen que los objetivos que tengan unas determinadas dimensiones o características, es decir, crean estándares. Esta norma tiene como objeto establecer los requisitos que debe cumplir la bebida alcohólica denominada ROM. Para que una norma tenga éxito y se cumpla, no solo porque un comité o autoridad administrativa obliga a ello, sino porque supone además una ventaja para fabricantes y compradores. Debe de cumplir una serie de características. La norma debe ser clara y estar bien definida, a ser posible de satisfacer a todos los implicados en ella, tanto a los fabricantes como a los compradores, como a la administración. Debe darse a conocer tanto la norma en sí
como las ventajas que se acarrea. Si es de obligado cumplimiento, debe verificarse que realmente se cumple. Debe revisarse para comprobar que sigue siendo útil y no se ha quedado obsoleta. En caso contrario, se modificará o se derogará. Caroline. Aló, Caroline. Hola, estoy aquí. Especificaciones. Que mediante el artículo 91, título segundo, ley número 23 del 15 de julio de 1997, se establece que la Dirección General de Normas y Tecnologías Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias es el organismo nacional de normalización, encargado por el Estado del proceso de normalización técnica, facultad para coordinar los comités técnico y someter los proyectos de normas, elaborada por la Dirección General de Normas y Tecnologías Industrial o por comités sectoriales de normalización, a un periodo de discusión pública. Que la empresa Central Industrial Chiricana S.A., mediante poder especial con fecha del 23 de noviembre del 2001, solicitó a la Dirección General de Normas y Tecnologías Industrial la elaboración o adaptación de la norma. DGNTI-Copanit 28-20001 del sector bebidas alcohólicas ron especificaciones. Que el proyecto de norma citado fue sometido a reuniones de comité técnico con todas las partes interesadas y luego fue sometido a un periodo de discusión pública, 20 de marzo del 2001. Definiciones y designación y clasificación del ron. En definiciones tenemos el ron, que es una bebida alcohólica obtenida exclusivamente de materias primas provenientes de la caña de azúcar, sometida a los procesos de fermentación alcohólica, destilado y subsecuente maduración o envejecimiento del destilado. El aguardiente de caña o ron de base, producto incoloro obtenido por la destilación especial del mozo del zumo de la caña o su derivado sometido a fermentación alcohólica. Siguiente. En definiciones, tenemos la maduración, añejamiento o envejecimiento. Este es el proceso de transformación lenta del producto recién destilado que le permite adquirir las características sensoriales típicas del ron o proceso físico y lugares donde en lugares de su forma natural durante su permanencia dentro del barril de roble y con genéricos, elementos volátiles naturales diferentes de los alcoholes etílicos dentro de la bebida. La asignación. Al ron se le puede... el producto está designado. El ron, la palabra se podrá escribirse de las siguientes maneras como se presentan. Rum, ron y rum. Siguiente. En la clasificación la tenemos por su color y según el tipo de añejamiento. En el color blanco, el ron blanco, lo tenemos que tiene ausencia de color, pero puede tirar ciertas veces de un amarillento bajo. Y del ron dorado se caracteriza por la coloración natural
que da el recipiente donde se está añejando y puede tirar un color caramelo por donde se está madurando. Según su tipo de añejamiento, el ron añejo o viejo es un ron que es inferior a 3 años. El ron muy viejo o extra viejo es el que está sometido a proceso de maduración mínimo en 5 años. Estos pueden ser ron de reserva, reserva especial y especial añejo. Los requisitos técnicos de la norma. Bueno, sabemos que los requisitos técnicos son los aspectos técnicos que se deben cumplir para completar o llevar a cabo con éxito una norma, en este caso las especificaciones del ROP. Podemos decir que los rendimientos, se trata de la rentabilidad obtenida de una inversión, normalmente es medida en porcentaje sobre el capital invertido. Esto quiere decir que al momento, ejemplo, de que se creó esta norma, por decirlo así, alguna familia o alguna corporación, entre otras cosas, tenían un capital de inversión para hacer un proyecto y pues les pareció interesante, por decirlo así, fabricar ron. Ellos, me imagino que al momento de evaluar el proyecto, estudiaron la norma, ya que pues si tú tienes un capital, ejemplo, de $150,000 y quieres invertirlo, pues tienes que ver la rentabilidad y el rendimiento que te puede lograr ese producto, porque puedes tener la opción de meterlo a un banco un 3%, pero si el producto tirándolo a la calle, o sea, fabricándolo, te puede dar un 8%. Sin embargo, hay que evaluar el factor riesgo, que es que puede hacer que no sea rentable producir el ron en este caso. También hablamos de la fiabilidad, que en este caso se refiere a la capacidad del sistema de funcionar permanentemente sin fallos y de mantener la integridad de los datos. Es decir, a la hora de crear esta norma, pues se tuvo que haber tomado en cuenta que debería ser una norma que pudiese ser rentable y que pudiese ser estable durante todo momento, en el caso que tanto fábrica como local comercial donde se venda el producto pueda cumplir con los estándares que se aprobaron en la norma del ron. También hablamos de la disponibilidad, que hace referencia en este caso a porcentajes, pero en este caso como es ron, se puede decir que la disponibilidad sería de a quién puede acceder y qué tanto puede ser, por decirlo así, no sé, rentable tener el producto en la casa o en un comercio. ¿Qué tanto, por ejemplo, puede ser en el tema de antes de la pandemia, cuando estaban los PHs, bueno, las fiestas, los carnavales, etcétera, patronales, pues había que tener una disponibilidad de que los pH, el producto tenía que estar en botellas de plástico, no aceptaban botellas de vidrio. Pues esto tiene que ver en referencia a la disponibilidad que tiene que tener un producto y todo lo que tiene que llevar a cabo una norma. Como requisitos técnicos de la norma en sí, pues hablamos del ron, que debe ser un líquido alcohólico que posee el aroma, color y sabor generalmente atribuidos a un sabor suave por adición de azúcar o alcohol neutro, el cual puede pues, modificarse su color solamente con caramelo. Aquí hablamos con esta normativa, con esta norma y la preparación del ron quedaron autorizadas técnicas que son las siguientes desde el momento que empezó a regir dicha norma del 28 del 2001. Se permitió la adición de agua para rebajar el grado alcohólico en el proceso de elaboración. La misma deberá ser destilada, desionizada o desmineralizada. El empleo de caramelo procedente de la deshidratación de sacarosa o glucosa comerciales con el fin de obtener una coloración adecuada. Para suavizar la bebida se pueden emplear saborizantes como glucosa comercial y aromatizantes naturales. La filtración con materias inocuas como papel, pasta celulosa, gamuza y carbón activado. También quedó aprobado la refrigeración y oxigenación se podrá efectuar con rayos infrarrojos o ultravioletas. Los requisitos técnicos de estas normas que no quedaron permitidos para las empresas que producen el ron fueron que la adición de agua y cualquier manipulación o mezcla fuera de la fábrica autorizadas para realizar dicho proceso. Es decir, toda fábrica debe tener su cuarto de máquinas y de manipulación y todas las personas que están trabajando dentro deben estar capacitadas y deben tener la vestimenta correcta
para manipular los insumos para la elaboración del ron. La edulcoración con edulcorantes artificiales como sacarina, ciclamato son prohibidas. Tampoco se permite adición de colorantes diferentes al caramelo de azúcar y cualquier práctica química tendiente a acelerar el añejamiento natural en recipientes que no sea de madera de roble queda prohibido. Se debe tener precaución con el contacto o el almacenamiento de la bebida en cualquier momento de su elaboración, a un transporte como material de hierro desnudo o cualquier otro material que lo contamine o modifique la textura y el sabor del mismo. Buenas tardes. Criterio de aceptación y rechazo de la inspección de un local y fabricación. Será efectuada por un inspector, el cual debe estar certificado y licenciado para poder realizar las pruebas de materia prima, de calidad, tanto dentro de la planta de producción como fuera en los locales de venta. Podemos hablar de algunas de las pruebas que el inspector de calidad debe realizar, como hablan los compañeros: contenido alcohólico, determinación de glucosa, acidez total, volatilidad, entre otros, ¿no? Una vez el producto terminado, y de otra la sustancia que directa o indirectamente entran en contacto con los procesos de fabricación del producto. De acuerdo con todas las muestras tomadas, si algunas de estas, cuando haya sido ensayada en los laboratorios, no cumple con uno de los requisitos indicados, la norma lo clasifica, no lo clasifica. Sin embargo, en algún caso de discrepancia se repetirán los ensayos para tener una precisión de las muestras, las reservas para tales efectos. Los resultados no satisfactorios en este segundo será motivo para rechazar completamente el lote, y el lote se descarta. Tenemos también los rotulados y envases. El rotulado y envase, según la Ley de la República de Panamá número 45 de 1995, y luego el Decreto 7 del 12 de enero de 1996, estableció en el artículo 31, también en la Ley 29, de la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor. Luego se menciona también en el Decreto de Salud del año 62, número 256. Dice lo siguiente: tiene que estar rotulado el país de origen del fabricante, dirección de la fábrica, nombre, clase de productos, qué cantidad contiene el envase, grado alcohólico, número de identificación, fecha de fabricación, número de registro sanitario. El envase deberá ser de material resistente a la acción del producto, ya que las características y composición del producto no pueden alterarse por el material del envase. Buenas noches, profesor. Y ahora seguimos con la siguiente parte, que serían los procedimientos de control. En la elaboración de ron es de suma importancia garantizar la calidad del producto final. Esto requiere un control adecuado del proceso de fermentación y de la destilación de la melaza y del jugo de la caña de azúcar. Su éxito está relacionado por la eficiencia de sus sistemas de calidad, ingredientes, diseño de procesamiento, calidad del equipo y la satisfacción de los consumidores. Tenemos primero que sería el primer paso, que sería la clasificación de la melaza. El refractómetro se utiliza para medir y controlar las operaciones de dilución en el pretratamiento de la melaza. La medición de Brix mediante el refractómetro garantiza que se introduzca en el fermentador el nivel exacto de azúcar de la melaza, para que el proceso de fermentación se desarrolle sin problemas y para obtener así un producto de alta calidad. La fermentación. El refractómetro puede utilizarse para hacer un seguimiento de los cambios de concentración del jugo fermentado y para determinar el punto final. Barricas de maduración. El refractómetro realiza un control de la fase de maduración de la preparación de ron y el control de la calidad del producto final. Tenemos también la bodega. El refractómetro monitorea la concentración de ron crudo para garantizar que solo se envíe ron de alta calidad a las barricas de maduración. Correcto. Vamos a tomar en cuenta ahora los puntos para mantener mejores estándares de calidad. Son las especificaciones de los ingredientes, muy importante, en lista de proveedores aprobados, fórmulas de los productos, estándares de los productos,
los procesos de fabricación, programa de muestreo, identificación de puntos de control crítico, especificaciones de los análisis. Además, programas de limpieza, desinfección de las áreas de producción, requisitos de buenas prácticas de manufactura, programas de recuperación de productos en caso de que se puedan, programa de almacenamiento, envío, recepción, análisis de laboratorio, control de procesos e inspección del producto final. Todos estos puntos son de suma importancia para mantener un control de calidad eficiente y que el producto pueda salir a la venta con altos estándares. Buenas noches. Retomando los puntos que ya dijeron mis compañeros sobre el añejamiento y el color, vamos a traer a colación lo que es la mezcla de rones. Se obtiene a partir del título alcohólico, refiriendo a la misma graduación, edad, proporción en volumen de cada uno de los rones. Por ejemplo, tenemos un ron con un volumen de 2.000 litros con un porcentaje alcohólico de volumen del 60%, que equivale a 10 años. Tenemos un segundo ron con 5.000 litros con un volumen del 70%, equivalente a 15 años. Y tenemos el número 3 con 9.000 litros con el 80%, equivalente a un año. Y se calcula el volumen al 100%. Por ejemplo, tenemos los 2.000 litros por el porcentaje de 60 entre 100, que nos da el resultado de 1.200 litros. Procedemos con el de 5.000 por el 70% entre 100, que nos da 3.500. Y tenemos el de 9.000 por el 80% entre 100, que nos da un total de 7.200. Hacemos la sumatoria, que nos da 11.900 litros. Calculando la edad media ponderada según el procedimiento de cada uno, hacemos la sumatoria siguiente. 1.200 por los 10 años, más 3.500 por 15 años, más 7.200 por un año, entre el volumen total, que es 11.900, que nos da la media de 6,2, que en total son 6 años. Siguiente, por favor. A ver, en las condiciones generales, que como trajeron los colección mis compañeros, tenemos que el ron debe ser un líquido alcohólico que posee aroma, color y sabor generalmente atribuido al ron, sin ningún tipo de alteración. El sabor del ron puede suavizarse por adiciones de azúcar o alcohol neutro. El color se puede modificar con caramelo, pero según el estipulado, no cualquiera. En la elaboración y la preparación del ron queda autorizado la práctica siguientes: que la adición del agua para rebajar el grado alcohólico en el proceso de la elaboración. El agua debe ser destilizada, desmineralizada y desmineralizada. Ejemplo del caramelo que se puede utilizar es sacarosa o glucosa, en fin de obtener una coloración adecuada dada al mismo ron. La refrigeración debe ser pasteurizada con aerosión, oxigenación y tratamiento con rayos infrarrojos o ultravioletas. Y el ron no permite ninguna de estas siguientes prácticas: la adición de agua, cualquier manipulación o mezcla fuera de las fábricas autorizadas. La edulcoración o edulcorantes artificiales como la sacarina, aspartame y ciclamatos están completamente prohibidas. Pasemos a ver lo siguiente, que son los requisitos físico-químicos. El ron debe cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, el grado alcohólico a 20 grados centígrados o Celsius tiene que tener un mínimo de 35 gramos por litro. Gay-Lussac.
Diga. GL significa grados de Gay-Lussac. Gay-Lussac. Gracias, profesor. A la orden. Y tenemos un máximo 50% Gay-Lussac. La acidez total de ácido acético en miligramos por 100 mililitros de alcohol al 100% tiene que ser un máximo del 100. Esteres de acetato etílico en miligramos por 100 mililitros de alcohol al 100% tiene que tener un máximo del 100%. El aldehído y aldehído acético de miligramos por 100 mililitros de alcohol al 100% tiene que tener un máximo del 20. Furfural en miligramos por 100 mililitros de alcohol al 100% tiene que tener un máximo de 4. Alcoholes superiores en alcohol isobutílico en miligramos por 100 miligramos de alcohol al 100% tiene que ser del 400. La suma de componentes secundarios valorados en miligramos por mililitro de alcohol al 100% tiene que tener un mínimo de 20 y un máximo de 600. El metanol en miligramos por 100 mililitros de alcohol al 100% tiene que ser de 10. El tanio en miligramos por 100 mililitros de alcohol al 100% tiene que ser de 60. Exacto seco de miligramos por 100 mililitros de alcohol al 100% tiene que ser de 2000. Agregándole eso, en cuanto al contenido alcohólico indicado en el rótulo, se permite una tolerancia de más o menos el 0.5 grados alcoholímetros, siempre que el índice final no sea inferior al límite mínimo fijado por este producto y por encima no sea mayor del límite máximo establecido. En la siguiente vamos a ver la tabla de contaminantes que deben tener sus límites. Como el zinc tiene que ser menor al 0.1 miligramos por litro, el cobre a 4 miligramos, menor a 4 miligramos por litro, el arsénico a 0.01 miligramos por litro, el plomo a 0.01 miligramos por litro, hierro menor al 8 miligramos por litro, estaño al menor al 0.02 miligramos por litro. De acuerdo al Codex Alimentarius puede presentarse otros contaminantes que se pueden considerar. Y toma de muestra de criterios de aceptación o rechazo. La toma de muestra de la inspección local de la fabricación será efectuada por un inspector especializado que pondrá muestra para los análisis, tanto en las fábricas como en los locales de venta de consumo. En la fábrica se tomarán las muestras de la materia prima y utilizando el producto terminado de otras sustancias que directa o indirectamente entran en contacto con la fabricación. El muestreo será hecho tomando al azar un número adecuado de unidades para la realización de los ensayos analíticos, de acuerdo a la norma de GNTI Copanit vigentes. Aceptación o rechazo. Si la muestra de los ensayos no cumple con uno o más de los requerimientos indicados en esta norma, se considerará no calificada. En caso de discrepancia, se repetirán los ensayos sobre la muestra reservas para tales efectos. Cualquier resultado no satisfactorio en este segundo será motivo para rechazar el lote. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Una consulta. ¿No se indica en la norma cuál es el tiempo mínimo de añejamiento que tiene que tener el ron? Sí, sí especifica. Ya. ¿Cuánto es ese tiempo, por favor? El ron añejo es el que es sometido a un proceso de maduración no inferior a 3 años. El ron extrañejo es el que se ha sometido a un proceso de maduración mínimo de 5 años dentro de la categoría que puede incluir los rones de reserva, reserva especial y reserva extrañejo. Sí, eso lo dijeron, pero esa no era mi pregunta. La pregunta es si hay algún tiempo mínimo que debe cumplir. O sea, el ron más joven, ¿cuál es el tiempo mínimo que deben de cumplir de ron? Hago esta consulta porque en algunas legislaciones internacionales, que es muy común en algunos países del Caribe, solamente se exige un tiempo de añejamiento de 6 meses. Entonces, por eso es que hago la consulta.
si no está especificado ahí en la norma. Sí, bueno, como tal, el norma no presenta el mínimo de 6 meses, ya imagino que dependerá de la zona, dependiendo pues, de los gustos de las personas, pero en este caso sí no se especifica que el mínimo apto para que se cree la creación de ron. Sí, porque por lo menos lo que llamamos ron blanco, no se indica si es añejo. El ron blanco, por lo que yo conozco, es el primer destilado que se obtiene. Es como el seco, básicamente. O sea, el seco herrerano, no hago propaganda a nadie, pero sencillamente es el primer destilado que se obtiene. Ya cuando usted agarra esa bebida, que es una bebida base, y la coloca en las barricas de roble, fíjense que es muy estricta la norma con respecto al uso de barricas de roble. Inclusive, algunos fabricantes de ron compran barricas de roble, son barricas de roble americano, que es un roble blanco, y algunos inclusive compran barricas que han sido utilizadas previamente para elaborar brandy, entonces eso le cambia un poco el sabor. O sea, hay algo interesante allí porque el roble le ayuda a dar un sabor diferente al ron, entonces no es lo mismo añejar en barricas de roble que en barricas, por ejemplo, de caoba o de otro material. ¿Okay? Bueno, muy bien, jóvenes, Sí, podemos continuar. profe, para agregar un poquito lo que pudimos Sí, también por ver en favor. lo que la norma decía, de que, bueno, dependía más o menos de la región como indicó, pero básicamente el sinónimo de maduro en el añejamiento es que se añejaron menos de un año, ¿no? Envejecidos era el sinónimo de más de un año y entonces el almacenado ya se iba a 6, 12, dependiendo del tipo. Eso es más que todo lo que pudimos investigar en cuanto a la norma. No nos especificaba en sí para Panamá, pero sí teníamos el sinónimo de que es maduro, menos de un año, y envejecido, más de un año de añejamiento. Entendido. Y fíjense que inclusive, no sé si habrán visto que algunos rones indican ron de solera. No sé si habrán sido curiosos y lo habrán visto, pero el ron de solera es una técnica que imita lo que es la producción de brandy. Entonces lo que hacen es que las barricas las colocan a nivel del suelo. Entonces, por supuesto que no es lo mismo producir un ron donde las barricas tienen que estar a nivel del suelo porque tiene menos espacio en bodega. Entonces ese ron va a ser más caro que un ron que se coloca en racks, digamos. Que se colocan las barricas a diferentes alturas. Entonces, muy bien, jóvenes, por favor, vamos Profe, no he escuchado ese método. Por ejemplo, acá en David, no sé si algún chiricano también estará por aquí, que en la feria había un spot de carta vieja que era de solera, pero uno lo veía y dice, bueno, ¿por qué se llamará solera? Y resulta que era por eso, por la parte de la preparación del mismo ron. Exactamente, sí. Entonces es más costoso porque tienes que tener las barricas a nivel de suelo. Entonces el uso del espacio o sea, utiliza más espacio, pues. Entonces lo que se llama el rendimiento por unidad de superficie por área es menor. Entonces, y por volumen también. Entonces eso pasa. Bueno, vamos a continuar, por favor, con el siguiente grupo. ¿Alguna pregunta por ahí para sus compañeros? Ninguna. Fíjense que en la época de la prohibición, en los años 20, en los años 30, en los Estados Unidos de América se prohibía la comercialización de licor. Entonces, cuando ustedes veían que cuando algo se prohíbe, se ve que vienen entonces las mafias y producen diversos productos que no cumplen estándares de calidad. Entonces, eso pasaba en esa época con los licores, con la cerveza. Había mucho licor de baja calidad, procesado en lugares no aptos, diluido, o sea, no eran productos de esa calidad y traía muchos problemas. En cambio que cuando, por ejemplo, en lo que es el ron, el whisky y otras bebidas se ha estandarizado, se pueden producir bebidas de calidad y se pueden pagar con confianza. Por cierto, un último comentario, es que el whisky, cuando uno ve, por ejemplo, whisky 12 años, whisky 15 años, whisky 18 años, eso lo que indica es la edad del whisky más joven que se utiliza en la mezcla, porque por ejemplo el whisky es una mezcla de diversos whisky. Whisky de malta, whisky de maíz, así son whisky hechos a base de diferentes granos. Entonces, el grado que tú ves en la botella, 12 años, 8 años, eso es el whisky más joven que se utilizó en la mezcla. Bueno, vamos a continuar, por favor, con el siguiente grupo. Bueno, profesor, el grupo de David Lizárraga, siguiente a presentar, procedo a compartir el contenido.
Buenas. Día de hoy les presentaremos nuestra charla sobre receptáculos de medidores de energía eléctrica. Los integrantes son Fabio Cosú, Yegna Akane, Isamar Villarreal, Victoriana Quintero y mi persona, David Lizárraga. Objeto de la norma. Cuando se maneja un sistema de distribución eléctrica, existe la necesidad de medir de cierta forma la energía suministrada a un domicilio o un edificio. La compañía que provee la energía eléctrica no permite la utilización no medida de energía eléctrica. Por consiguiente, cada acometida requiere de un medidor separado para cobrar con precisión el consumo de energía eléctrica. Un medidor es un dispositivo utilizado para medir esta energía eléctrica. La unidad de medición es el watt-hora. Por esta razón, se conoce típicamente como un watt-horímetro. Existen tres componentes principales en un sistema de medición. Estos son el dispositivo de medición, la base del medidor, también conocido como el receptáculo, y las mordazas del medidor. Era antes práctica común que la empresa que suministra energía eléctrica local ofreciera también la base del medidor, pero esto ya no es cierto debido al número cada vez mayor de regiones geográficas en el país. En muchos casos, el suministro de la base de medidor es ahora el trabajo del contratista eléctrico. La base de medidor es el receptáculo para el medidor. Ofrece también el soporte estructural y la conexión eléctrica para el medidor. Esta base debe cumplir con especificaciones estrictas de la empresa de suministro de energía eléctrica para su uso con el medidor de dicha empresa. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ok, un momento. Tengo problemas con la cámara que se me... A ver, en esta parte vamos a ver las principales definiciones de qué es un receptáculo eléctrico. Bien, es un componente de un sistema eléctrico que conduce la electricidad a cualquier dispositivo conectado a él, también denominado tomacorriente eléctrico. Este receptáculo está conectado a una fuente de alimentación mediante un cableado. Su componente macho que se conecta a un módulo hembra correspondiente. Es uno de los elementos más comunes que se encuentran en un sistema de cableado eléctrico. Los receptáculos eléctricos están disponibles en una variedad de estilos y clasificaciones de potencia. Por lo general tienen ranuras o orificios o una combinación de las dos, en las que se conectan a los dispositivos. Las ranuras o agujeros tienen contactos metálicos que se conectan al cableado eléctrico y que sirven para conducir la electricidad. Cuando un dispositivo se conecta a un receptáculo eléctrico, las clavijas de metal del dispositivo entran en contacto con las de las placas metálicas del receptáculo. A través de esta conexión, la electricidad fluye desde el receptáculo hacia el aparato a través de uno de los cables. Otro cable en el sistema se usa para llevar el exceso de corriente que se genera a través del receptáculo a la fuente original. Por estos motivos de seguridad, la mayoría de los receptáculos incluyen un contacto conocido como tierra. La conexión a tierra sirve para proporcionar un mínimo de protección en caso de un cortocircuito eléctrico. Se produce un cortocircuito cuando la corriente se desvía de la ruta previa. Esto suele ser el resultado de que uno de los cables se suelte del contacto dentro del receptáculo. En este caso, el cable de tierra debe interceptar la corriente mal dirigida y llevarla hasta la tierra de manera segura. Siguiente compañero. Requisitos técnicos para receptáculos de energía eléctrica. Como primer punto tenemos de que la caja será fabricada en acero electrogalvanizado, fosfatado con un calibre entre 14, 16 y 18 y tiene que tener un acabado en esmalte gris, claro o oscuro, al horno, para que obtenga una excelente resistencia a la corrosión y a la intemperie. Como siguiente punto tenemos que el contratista eléctrico deberá tapar todas las aberturas que no hayan sido usadas en las cajas de los transformadores de corriente o en el receptáculo por medio de tapones metálicos galvanizados, cerrándolo y usando tapahuecos.
Además de que los huecos que se hagan en estos tipos de cajas deben ser hechos o abiertos con un perforador adecuado y no deben ser quemados o fundidos. Además, si se instalan tubos enroscados en las cajas para transformadores de corriente, estos deben fijarse con pernos y empaquetaduras. Jamás debe usarse soldadura de plata. Siguiente página. Cuando se instalen más de una caja de transformadores de corriente, como es en el caso de edificios para oficinas o los locales comerciales, estas cajas deben estar marcadas o pintadas cada uno con el número de la oficina correspondiente en la cual el arquitecto se la haya asignado. Como siguiente punto, los gabinetes y las canalizaciones de servicios instalados en los exteriores de edificios y que puedan quedar expuestos a la lluvia o a la intemperie deben ser aprobados para este tipo de instalación. Además, deben estar marcados con un sello que fije que sea hermético la lluvia, aprueba la lluvia o para su uso en intemperie. Cuando existen cuartos eléctricos, estos deben tener el espacio mínimo de trabajo requerido en el RIE, que significa el reglamento para instalaciones eléctricas, en la cual dice que el cuarto eléctrico debe tener una altura libre mínima de 2 metros y estar provisto de una iluminación adecuada. Como último punto, los ductos metálicos que se utilicen en los cuadros medidores deberán cumplir con lo indicado en el artículo 362-5 del reglamento de las instalaciones eléctricas, que esto se refiere a que los conductores contenidos en una sección recta del ducto no deben ser mayor del 20% del área total de este. Siguiente, compañero. Buenas. Procedimientos de control. Para ser instalados, deben ser instalados por un electricista calificado y que cumpla con los códigos eléctricos nacionales y locales, así como las instrucciones del mismo. Hay que asegurarse que siempre se usen únicamente conectores de cobre, que la capacidad de la terminal esté siempre en el rango de 14 AWG a 10 AWG. Siempre debemos verificar o mantener en control que las terminales estén de este modo: verde o desnudo al tornillo hexagonal verde, blanco o gris al tornillo blanco y negro o rojo al tornillo dorado. Siempre hay que observar la máxima capacidad nominal de 15 amperios o 20 amperios a 125 voltios. Los receptáculos siempre deben mantenerse en todo momento limpios y en condiciones. Creo que es la siguiente, así. No debe utilizarse con cargas que representen un riesgo si se energizaran automáticamente, como por ejemplo los calefactores. Todo receptáculo que sea controlado por un dispositivo de control automático deberá tener una marca Controlled ubicada en la salida del receptáculo controlado en un lugar donde resulte visible. Y bueno, toca verificar también que la memoria para falla de alimentación eléctrica esté en orden, ya que si se interrumpiera el suministro eléctrico, los receptáculos conectados deberían retornar al estado anterior o a la interrupción del suministro. Buenas. Ámbito de aplicación. Primero nos enfocaremos en para qué sirve un receptáculo de energía eléctrica en sí. Es un instrumento que mide el consumo de energía eléctrica utilizada por un consumidor dado. El medidor se calibra en kilowatts por hora. 1 kilowatt por hora es la cantidad de energía precisada para proporcionar 1000 watts de energía en una hora. Como ejemplo, para ir clarificando un poco la idea, 10 focos de 100 watts prendidos en una hora consumen 1 kilowatt por hora de energía eléctrica. La compañía que nos proporciona la energía eléctrica utiliza estos medidores para medir la cantidad de electricidad que consumimos en nuestro hogar, oficina o fábrica. Al momento de hacer la instalación eléctrica, será la compañía la que instala este medidor y generalmente los consumidores no podemos y no debemos ni tocarlos ni intentar arreglarlos en caso de una posible falla. Todo el tiempo mientras usamos la electricidad, el medidor está funcionando y trabajando, cambiando sus números de acuerdo a la cantidad eléctrica que hemos utilizado. El tipo más común de medidor de energía eléctrica es el de un motor muy básico de inducción que se utiliza con la corriente alterna. Al menos los medidores clásicos tenían 2 electromagnetos y un disco de metal que podía girar entre ellos. Conforme el disco giraba, los engranajes lo hacían y los números avanzaban.
Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Esa ha sido nuestra presentación. Muy bien, jóvenes, muchísimas gracias. Entonces, varias cosas interesantes que se dijeron allí durante la charla. Fíjense que Isamar mencionó los códigos de colores. Entonces, el cable verde o cable desnudo va a un tornillo hexagonal. Ese es el cable de tierra, que es lo que comúnmente ustedes escuchan hablar, el GRON. Y resulta que es el cable de tierra, que es ground en inglés, entonces dicen el GRON. El cable blanco es el neutral. Y el cable rojo o negro también lo llaman el cable caliente, que es el que tiene pues la tensión. Entonces, y también ustedes escucharán también en el contexto eléctrico que hablan de cuando son instalaciones que van a quedar intemperie, que usan cajas waterproof. Búscame una caja waterproof, que es una caja pues hermética resistente al agua, que son usadas para ambientes exteriores, que van a estar expuestos a la lluvia. Muy bien. Muchas gracias. Podemos continuar con el siguiente grupo, por favor. Sí, ya comparto la presentación, profe. Bueno, buenas noches, profesor y compañeros. Hoy mi grupo, conformado por Agdiel Polanco, Eric Quintero y Alex Pascal, tenemos el gusto de presentarles lo que es la charla número 2, y la charla que nos correspondió es la DGNTI Copanit 74-2002, que corresponde al arroz pilado y grano. DGNTI Copanit 2002, arroz pilado. Mediante resolución número 439 del 1 de noviembre de 2002, se aprobó el reglamento técnico DGNTI Copanit 75-2002, granos y cereales y arroz pilado. Este documento es obligatorio cumplimiento de acuerdo a lo establecido en la Ley 23 del 15 de julio de 1997, título 2, numeral 30. El objeto de la norma. Esta norma tiene como objeto establecer las definiciones, la clasificación y requisitos para comercialización de lo que es el arroz oriza sativa pilado. Sus principales definiciones. Para los fines del presente reglamento se aplican las siguientes definiciones. Lo que va en la norma del reglamento técnico de DGNTI Copanit 74, granos y cereales, arroz en cáscara, especificaciones. Clasificación. El arroz es todo grano procedente de cualquier variedad de la especie oriza sativa. El arroz descascarado es todo grano de arroz al que solo se le ha eliminado la cáscara sin haberlo sometido a ningún otro proceso, también conocido como arroz integral. Arroz en cáscara, granza o paddy son aquellos granos de arroz que no se le ha removido la cubierta que lo cubre. El arroz pulido es todo el grano, pedazo de grano de arroz que ha sido sometido de descascarado y blanqueado. En el blanqueado se remueve todo o parte del embrión. También conocido como arroz elaborado, pilado, blanco, beneficiado y oro. Arroz en cáscara limpio. El arroz es el arroz que está libre de materias extrañas o impurezas. El arroz semipulido es todo grano o pedazo de grano de arroz al que se le ha arroz bien pulido. Es todo grano o pedazo de grano de arroz que se le ha separado la cáscara o parte del embrión, todas las capas externas y la parte de las internas y de la semolina. El arroz infestado corresponde a granos de arroz, ya sea en cáscara, descascarado o pulido, que se encuentran con insectos vivos en cualquiera de sus estados biológicos, a saber, dañinos al grano. Arroz infectado corresponde a granos de arroz, ya sea en cáscara, descascarado o pulido, que estén afectados por microorganismos en su parte interna o en su superficie. Arroz parabolizado es aquel cuyos granos procedentes del arroz
en cáscara ha sido sometido a un tratamiento hidrotérmico seguido de secado y que es susceptible de posterior evaluación, adquiriendo una coloración característica y manteniendo el valor nutritivo del grano. Arroz precocido es todo grano completo o pedazo del grano de arroz descascarado o pulido que ha sido sometido a un proceso de remojo en agua, calentamiento y secamiento con el fin de acelerar el tiempo de cocción. ¿Me escuchan? Bueno, siguiendo con la clasificación del compañero ya mencionado, podemos decir que el arroz enriquecido, arroz pulido, que ha sido sometido a tratamiento para aumentar su valor nutritivo, añadiéndole vitaminas, sustancias, minerales y aminoácidos. También podemos decir granos completos, es todo granos de arroz elaborado que conserva endospermas completos. Granos quebrados es todo grano de arroz pulido cuya longitud es menor a 3/4 y mayor a 1/4 de longitud promedio de los granos completos de la muestra. Siguiente, por favor. La pulilla, que es todo pedazo de grano de arroz pulido cuya longitud es menor de 1/4 y que queda retenido por una bandeja con alvéolos de 1.59 milímetros, granos panza blanca, granos de arroz elaborado de apariencia cristalina, presente en su parte ventral interna de una mancha blanca, amidones características que puede o no ser inherente a su variedad. También podemos mencionar la pulidora o semolina, son capas de aleuronas que recubren el endosperma y embrión del grano de arroz. El subproducto, conocido comercialmente como salvado o pulidora, tiene también partículas de endosperma y cáscara. Granos dañados, que son granos o pedazos de granos de arroz en cáscara descascarado o pulidos de este evidente alterados y con su color, olor, sabor o apariencia, como consecuencia de calentamiento en el secado o por calentamiento, por ataque de insectos o microorganismos o otras causas. Siguiente, por favor. Los granos amarillos, estos granos completos o un pedazo de granos de arroz pulido que tienen una coloración amarillenta, evidentemente diferente del color natural del arroz en análisis, pero más clara que el grano dañado. También podemos mencionar los granos dañados o por calor. Estos granos completan pedazos de granos de arroz pulido que tienen un color café oscuro o rojizo. Granos rojos, granos de arroz pulido enteros que presentan una coloración roja parcial o total. Se considera también un grano rojo aquel que pulido presente una estría roja que abarque la longitud total del grano, o dos más estrías que sumamente dan la longitud del mismo. Siguiente, por favor. Granos yesosos o tizosos son granos de color de arroz pulido enteros que presentan una apariencia a tiza en más de la mitad de su estructura. Arroz largo, que son las variedades cuyos granos pilados miden 6 milímetros a 6.9 milímetros de largo. Arroz mediano, son variedades cuyos granos pulidos miden de 5 milímetros a 5.9 milímetros de largo. Arroz mezclado, que son los arroz de cáscara o pilado cuya longitud difiere notoriamente de la variedad considerada, que altera su variedad comercial. Requisitos técnicos. Independientemente, yo no me toca a mi compañero.
Disculpen, me parece que Requisitos Alex, técnicos. ¿quién tiene el micrófono abierto por allí que lo apague y cierre, por favor? Adelante, compañero. Sí, compañero, esa es su parte. Requisitos técnicos. Es necesario actualizar la normalización de la relativa a los productos alimenticios de tal forma que se establezcan requisitos mínimos de producción que garanticen que los productos consumidos posean la calidad organoléptica, nutricional y a la vez la calidad sanitaria que no afecte la salud de las personas. Es necesario establecer vigilancia de los productos alimenticios que se comercializan en el país, ya sean nacionales o importados. Independientemente de los grados o clases, el lote de arroz pilado debe presentarse seco, limpio, libre de olores y sabores objetables, libre de contaminantes, libre de microtoxinas, libre de hongos, insectos y roedores. La clasificación: el arroz pilado de grano corto es un lote de arroz pilado que tiene el 95% de granos cortos. Estos granos deben medir entre 5.0 milímetros de longitud. Arroz pilado de grano mediano es un lote de arroz pilado que tiene al menos 95% de granos medianos. Estos granos deben medir entre 5.0 y 5.9 milímetros de longitud. El arroz pilado de grano largo es un lote de arroz pilado que tiene al menos 95% de los granos tipo largo. Estos granos deben medir entre 6.0 y 6.9 milímetros de longitud. Y el arroz mezclado, este lote de arroz pilado que no cumple con los requisitos para ser clasificados como corto, mediano, largo o extra largo. Procedimiento de control. Como mencionaba mi compañero, independientemente de los grados o clases, el lote de arroz pilado debe presentarse seco, limpio, libre de olores y sabores vegetables, libre de contaminantes, libre de micotoxina, libre de hongos, levaduras, insectos y roedores. Los niveles de residuos plaguicidas no deben excederse los límites máximos exigidos internacionalmente por Codex Alimentarios o por los exigidos del país de destino. Siguiente, por favor. Registro y etiquetado de la muestra. La muestra de análisis y la muestra del archivo deberán identificarse con la siguiente información: producto de análisis, periodo de cosecha, volumen total que representa, fecha de muestreo, lugar y local de muestreo, nombre del muestreador. Siguiente, por favor. Análisis organoléptico o sensorial. Este análisis consiste en una serie de pruebas sencillas que el analista practica sin usar aparatos, utilizando solamente sus sentidos y su capacidad de apreciación. Se realiza tanto en el momento de muestreo como durante el análisis de la muestra representativa y sirve para detectar olores, temperatura y aspecto general del producto por medio del olfato, el tacto y la vista. En esta etapa de evaluación de calidad, los granos será posible determinar de forma primaria, aunque no definitiva, la aceptación o rechazo de un lote de producto. Siguiente, por favor. Método de ensayo. Homogeneización y división de la muestra representativa. La homogeneización es una etapa de proceso de análisis que consiste en mezclar todos los elementos que componen la muestra global, con el objeto de uniformarlos y hacerlos participar en todas las pruebas que se realicen posteriormente. Determinación de la humedad. La determinación de la humedad se debe realizar inmediatamente después de realizar la homogeneización y división de la muestra.
Es recomendable que antes de realizar la medición, la muestra sea limpiada para eliminar impurezas mayores. Determinación de la impureza y materias extrañas. Para la determinación de impurezas y materias extrañas se utilizarán 1000 gramos de muestra homogeneizada, la cual puede ser limpiada mediante la utilización de 3 alternativas: aspirado Bates, limpiadora Carter, cribas manuales. Siguiente, por favor. Empaque y rotulado. El empaque. El arroz pilado deberá empacarse en sacos de polipropileno o bolsas de polietileno, según la cantidad, las cuales pueden ser de 100 libras, 50, 25, 20, 10, 5, 2 o 1 libra. En caso de utilizar otro tipo de material, este debe ser apropiado y permitir su muestreo e inspección sin ocasionar pérdidas del producto. El rotulado. En el rotulado debe aparecer la siguiente información: nombre, dirección y teléfono de la empresa empacadora o molino, marca del producto o vendedor, designación por nombre, tipo y clase, por ejemplo, arroz pilado extra largo de primera, cantidad de granos enteros quebrados, país de origen, peso del producto. Para todos los tipos o categorías se admitirá un 1% de tolerancia del peso neto del producto. Bien. El ámbito de la aplicación. Esta norma va dirigida principalmente al sector público y privado encargado de la comercialización de grano, ya sea a nivel nacional o internacional, las cuales la rige el Ministerio de Comercio e Industria encargado del proceso de la norma y el comité técnico, que es el encargado de realizar el estudio y revisión de la norma y el reglamento técnico integrado por representantes de cada sector. Muchas gracias. Muy bien, jóvenes, muchísimas gracias. Un par de comentarios acá con respecto a este tema del arroz, que como ustedes saben es producto básico en la alimentación nacional. Más o menos el consumo per cápita de arroz en Panamá ronda los 88 kilos por año. Es decir, si quieren esa cifra en libras, ya vamos a buscar rápidamente esa cifra para tener cuánto sería eso. Ustedes están más familiarizados con el uso de la libra. 194 libras por año es el consumo per cápita de Panamá, por tanto es bien importante que el arroz pues tenga una legislación bastante estricta. Comentario, no sé si ustedes han sido suficientemente curiosos y se han puesto a revisar los paquetes de arroz alguna vez. No sé, cuando se habla, por ejemplo, de polipropileno, se refiere al polietileno. Polipropileno se refiere al material en el cual debe ser empacado el arroz. ¿Okay? También indica la norma que debe indicarse el nombre del fabricante, la presentación, la fecha de empaque, una serie de datos que van a permitir garantizar la trazabilidad del producto. Fíjense que debe aparecer el número del lote, la fecha de expiración y la fecha de empaque. Eso para poder garantizar la trazabilidad del producto y evitar los reclamos. Otro aspecto interesante es la tolerancia en cuanto al peso, que se habla de un 1%. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, un paquete de 907 gramos, pueden tener entonces una tolerancia de más o menos 9 gramos. Quiere decir que ese paquete puede pesar 916 o puede pesar 898. Entonces, si está en ese rango de peso, se considera que cumple con el peso indicado en el paquete. Otro aspecto, no sé si lo habrán visto, que se habla de, por ejemplo, el arroz más común dice 70% de granos enteros y 30% de granos partidos. Y el arroz especial es el que dice 95% de granos enteros y 5% de granos partidos. ¿Han revisado eso alguna vez? ¿Se han dado cuenta de eso? Nunca lo han visto, nunca le han prestado atención. No, la verdad, profe. Nunca le han prestado atención. Bueno, esos son datos que son exigidos por la normativa y que deben ser también cumplidos por los diferentes fabricantes. Entonces, por ejemplo, fíjense que
Profesor, otro dato también dice que debe permitir la visibilidad del producto Ujú. en el empaque. Exactamente, así lo dice la normativa, que se debe permitir la visibilidad del producto. Por ejemplo, en Europa el arroz se empaca en paquetes muy pequeñitos, paquetes de 1 libra o de medio kilo, se empaca en Europa y se usan paquetes de papel. Entonces, por ejemplo, si traemos un arroz de Europa, ya ese arroz no va a cumplir con la norma. Si se trae tal cual como estoy diciendo, no se cumple con la normativa local. Sí. Tendría ese fabricante, si quiere exportar arroz hacia Panamá, que tenerle una ventana que permita ver el arroz. Ese detalle, por ejemplo. Y bueno, también mencionaron ustedes lo que es el arroz paddy, que digamos que después que usted trae el arroz en cáscara, y usted lo lleva al molino y le quita la cáscara o cascarilla de arroz, se obtiene ese arroz paddy, que más o menos cuando se hace todo ese proceso que estoy mencionando, de quitar la cascarilla, de 100 quintales de arroz aproximadamente salen 60 de arroz paddy. Es decir, de 100 quintales de arroz crudo, más o menos salen entre 59 y 60 quintales de arroz paddy, recordando que un quintal son 100 libras. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿alguna pregunta, comentario, inquietudes? Por cierto que es arroz parbolizado, que viene del inglés parboil, no parabolizado. Ese fue un error que se cometió por allí a lo largo de la charla. Bueno, vamos a continuar entonces con el siguiente grupo, por favor, que les corresponde. No, creo que eso era. Creo que está. Sí, falta un grupo. Grupo de Roberto Ríos, Yarelis Chávez, Geraldine Meneses, William Ramírez, Lindon Correa. Vamos a continuar entonces, por favor. El siguiente grupo, por favor, están disponibles, ya están listos, no se han reportado. Y tenemos a William Ramírez, Geraldine Meneses, Yarelis Chávez, Lindon Correa y Roberto Ríos. Los estamos esperando, jóvenes.
Bueno, parece que los integrantes del siguiente grupo no están presentes. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Cómo van con el trabajo, jóvenes, con el trabajo final? Profe, yo quería consultarle la fecha de entrega en el foro sale que es el lunes que sigue. A partir del lunes que sigue. O sea, que va a quedar abierto igual. A partir del lunes 11, quien ya tiene su trabajo listo para el lunes 11, lo puede Puede entregar. poner. Sí, señor. Ok. Gracias. A la orden. ¿Quién más está por allí, por favor? Profesor, ¿va a haber prueba final o solamente el trabajo? No hay prueba final. Solamente van Ok. a presentar su trabajo con todas las indicaciones pues, que se dieron en su momento. Ok, gracias, profe. A la orden. ¿Alguien más por allí? No hay ninguna pregunta, ninguna duda, todo está claro entonces. Bueno, siendo así, jóvenes, entonces vamos a dejarlo hasta acá. Muchas gracias por todo. Voy a concluir la grabación. Que tengan todos una feliz noche y hasta luego.